Tenemos imágenes del photobook de Are You Sure 2, un material que ya comenzó a llegar a algunas coreanas y que poco a poco están compartiéndolo, permitiendo que se conozcan más detalles y se aprecie con mayor profundidad todo lo que este photobook contiene. Gracias a esto, han salido a la luz imágenes que no se habían visto antes, incluidas algunas que llegaron a Vietnam y otras que no habíamos podido observar durante su viaje a Suecia, lo que amplía enormemente la percepción que se tenía de ese recorrido y de los momentos que vivieron juntos. Estas nuevas imágenes aportan un contexto más completo y enriquecen la experiencia visual, mostrando escenas que permanecían ocultas y que ahora cobran un significado especial dentro del conjunto del photobook. En cada una de estas fotografías, ambos se ven completamente hermosos, pero lo que más destaca no es solo su apariencia, sino la felicidad evidente que transmiten cuando están juntos. Esa felicidad no se siente forzada ni actuada, sino que fluye de manera natural, reflejándose en sus expresiones, en la forma en que se miran y en cómo comparten el espacio. Las imágenes dejan ver una comodidad absoluta entre ellos, una cercanía que se percibe en pequeños gestos, en la confianza con la que se retratan mutuamente y en la tranquilidad que se transmite en cada encuadre. Todo esto hace que el photobook tenga una carga emocional muy fuerte, ya que no solo muestra momentos visualmente bellos, sino instantes llenos de conexión genuina. En una de las fotos, tomada por Jimin a Jungkook, se resalta de manera muy clara la nariz y los labios de Jungkook, un detalle que no parece casual. La forma en que la imagen está compuesta y el énfasis en esa parte de su rostro transmite la sensación de que es algo que le gusta especialmente, como si a través de la fotografía se estuviera expresando una preferencia íntima y sincera. Ese enfoque convierte la imagen en algo más que una simple foto, transformándola en una declaración silenciosa que habla de atención, de observación y de un interés profundo por cada rasgo. Por otro lado, Jungkook en la foto que tomó dejó en claro que los labios de Jimin son su parte favorita. Esto crea una especie de diálogo visual entre ambas imágenes, donde cada uno resalta en el otro aquello que más le atrae, reforzando la idea de reciprocidad y conexión. Estas decisiones no solo muestran gusto, sino también una cercanía que permite captar esos detalles con naturalidad, sin incomodidad ni distancia. Es como si cada fotografía fuera una respuesta a la otra, construyendo un relato compartido que se entiende sin necesidad de palabras. Cada foto de ambos cuenta una historia distinta, pero todas coinciden en un mismo mensaje. Se ven felices siempre que comparten el mismo espacio. Esa felicidad se manifiesta de forma constante, ya sea en miradas suaves, en sonrisas tranquilas o en la manera en que se capturan mutuamente. La química entre ellos es innegable y atraviesa todo el photobook, haciendo que cada imagen tenga una energía especial. La conexión que se percibe no es superficial, sino profunda, marcada por una cercanía emocional que se refleja en la confianza y el cariño natural que se muestran en cada toma. La sensación general que dejan estas imágenes es la de una relación donde la presencia del otro genera calma, alegría y bienestar. No hay rigidez ni poses artificiales, sino espontaneidad y una complicidad que se siente real. El photobook logra capturar momentos en los que ambos parecen completamente en sintonía, compartiendo el mismo espacio de una forma armónica y natural, lo que refuerza aún más la idea de que su vínculo se expresa con claridad a través de la imagen. Por otro lado, al parecer sí tendremos el detrás de cámaras, ya que este contenido salió en Weverse y vendrá incluido en el photobook. Esto añade un valor adicional muy importante, porque permitirá ver el proceso, los momentos previos y posteriores a las fotos, y todo aquello que no queda plasmado en una imagen fija. Será un código QR, tal como ocurrió con el photobook anterior,
lo que facilitará el acceso a ese material extra. Este detrás de cámaras promete complementar perfectamente las fotografías, ofreciendo una visión más amplia de la dinámica entre ellos y reforzando aún más la percepción de cercanía, conexión y cariño que ya se siente con tanta fuerza en cada una de las imágenes del photobook. Jungkook publicó una canción por Navidad, un cover de The Christmas Song, y desde el primer momento fue imposible no sentir ese ambiente cálido y especial que solo él logra transmitir. La portada de este cover fue grabada y tomada en la azotea de la casa de Jungkook, con la torre Namsan justo al frente, un detalle que le da un toque todavía más íntimo y personal. Ese lugar ya lo había mostrado en un live anterior, por lo que para muchos fue inevitable recordar ese momento y sentir que todo conecta, como si esta canción fuera una extensión natural de lo que él ya había querido compartir antes con quienes lo siguen. No se siente como algo distante o producido en exceso, sino como un regalo sincero, pensado especialmente para esta época. La verdad es que la voz de Jungkook no hizo más que volverse aún más cautivadora. Su forma de cantar, suave y envolvente, encaja perfectamente con el espíritu navideño de la canción, transmitiendo calma, nostalgia y calidez al mismo tiempo. Es de esas interpretaciones que se sienten cercanas, que invitan a escucharla con tranquilidad, tal vez de noche, y simplemente dejarse llevar. Su voz logra crear una atmósfera acogedora, como si estuviera cantando directamente para quien lo escucha, lo que hace que el cover tenga un impacto emocional muy fuerte. Ahora, después de este regalo tan bonito, también queda esa ilusión y esa espera por una posible sorpresa de Jimin. Muchos desean que esta Navidad traiga algo más, y el deseo de ver o escuchar algo de Jungkook juntos siempre está presente, especialmente en una fecha tan especial como esta. La idea de compartir algo de ambos por Navidad resulta muy significativa para quienes sienten esa conexión tan especial entre ellos. Sin embargo, también es cierto que una presentación individual de cada uno sigue siendo algo hermoso, porque permite apreciar sus talentos, sus estilos y la forma única en la que cada uno transmite emociones. Al final, lo que queda es esa sensación de gratitud por lo que ya se ha recibido. El cover de Jungkook se siente como un regalo navideño sincero, lleno de cariño y dedicación, y mientras se disfruta de su voz y de la atmósfera que creó con esta canción, la expectativa por lo que pueda venir sigue ahí, tranquila, sin presión, simplemente con ilusión. Ya sea juntos o por separado, cualquier detalle que compartan en estas fechas se vive como algo especial. Y este cover, sin duda, se suma a esos momentos que hacen que la Navidad se sienta un poco más cálida. La Oficina de Educación de Jeonbuk confirmó oficialmente que Jimin realizó una contribución a la Fundación de Becas de Amor de Jeonbuk y que su donación fue incluida dentro de la financiación de la Beca de Amor 2025 en su segunda ronda, con el objetivo de apoyar a estudiantes. Esta noticia dejó una impresión muy fuerte porque demuestra, una vez más, que su impacto va mucho más allá del escenario. No se trata solo de una donación puntual, sino de un gesto que refleja un interés real por ayudar, por devolver apoyo a través de la educación y por contribuir de forma concreta al futuro de otros. Que una institución educativa confirme oficialmente este tipo de aporte habla del alcance y la seriedad de su acción y refuerza la imagen de Jimin como alguien que utiliza su influencia de manera positiva y significativa. Por otro lado, Seoul Economic TV informó sobre el nombramiento de Jimin como embajador global de Lador, destacando su presencia elegante y su enorme impacto global dentro de la industria de la belleza. Este reconocimiento no es casual, ya que su imagen conecta de forma natural con el concepto de las marcas que representa. En el informe se resalta cómo su sola presencia eleva el valor de la marca y la proyecta a un nivel más sofisticado,
logrando una conexión inmediata con el público a nivel mundial. Jimin no solo aparece como un rostro bonito, sino como una figura que transmite identidad, estilo y una sensibilidad muy clara. Una experta comentó que las marcas para las que Jimin modela siempre tienen un mensaje definido y que su participación no se queda en una simple imagen impactante. Según sus palabras, parece que Jimin logra hacer que el color y la sensibilidad de la marca se vuelvan más vívidos, más claros y más atractivos. En esta ocasión también, su aparición fue un momento que dejó en evidencia por qué tantas marcas desean trabajar con él. No es solo lo que muestra, sino lo que transmite, la atmósfera que crea y la emoción que logra despertar con su imagen. Todo esto refuerza la idea de que Jimin es capaz de darle notoriedad, elegancia y un toque de genialidad a cualquier marca con la que colabora. Su influencia se siente tanto en el ámbito social, a través de acciones solidarias como su donación para becas, como en el ámbito comercial y artístico, donde su presencia transforma campañas y les da un significado más profundo. Esa combinación de sensibilidad, impacto global y autenticidad es lo que lo convierte en una figura tan poderosa y respetada, alguien que deja huella tanto por lo que hace como por lo que representa.